Una historia policial muy, pero muy fuerte. Intentamos ayer hacerlo, lo habíamos prometido. Después, por supuesto, que con la dinámica que tomó nuestro segmento a partir de lo sucedido en Recoleta, tuvimos que variarlo. Pero presten mucha atención, porque hay aristas generales muy, pero muy fuertes. Y, por supuesto, también protagonistas para hablar de esta historia. Una historia que tiene como lamentable protagonista Daniel Cipolat. ¿Quién es Daniel Cipolat? O lamentablemente, ¿quién era Daniel Cipolat? Un conferencista argentino que se había ido a vivir a México, que daba conferencias muy exitosas, con mucha gente que lo iba a ver. Ahí estamos viendo algunas de sus imágenes, exactamente dando juntamente estas conferencias de asuntos cósmicos. Una persona que le estaba yendo realmente muy bien, 60 años tenía al momento de la muerte, hasta que es asesinado. Y las circunstancias del homicidio son muy, pero muy extrañas. La historia es muy extraña. Tan extraña es que hasta el día de hoy ya han pasado varios meses, más de 6 meses, desde el asesinato de Daniel Cipolat. La justicia mexicana, que es la que está investigando este hecho porque sucedió... Esto sucede en México. En México, exactamente. Claro, atención con esto, Todavía no tiene las respuestas para dar, o por lo menos no consigue atrapar a la principal sospechosa, que es, curiosamente, la secretaria que tenía Daniel Cipolat. Pero si te parece, Daniel Paulo... era argentino. Era argentino. Estaba en México. En México, y su secretaria... Mexicana. Mexicana. Exactamente, que ahora te voy a contar quién es y qué implicancia tiene. Pero si te parece, nos metemos directamente en la historia para entender paso por paso qué fue lo que sucedió con Daniel Cipolat y por qué esto es realmente un misterio. Presten atención a cada uno de los detalles. El 28 de agosto del año 2021 aparecen las redes sociales de Daniel Cipolat, redes sociales que eran muy populares. Él tenía muchos seguidores en Instagram, en Facebook y demás. Aparece un posteo donde Daniel, y ahora vas a ver el posteo, le cuenta a sus seguidores que lamentablemente tenía... ¿no? Este no es el posteo, ahora lo vamos a ver. Que lamentablemente Daniel tenía COVID, que había contagiado COVID variante Delta. 2021, exactamente, septiembre, 28 de agosto del 2021. Pero ¿qué pasa? Ese posteo, cuando lo leen los hijos, cuando lo lee Karina, la exmujer, dicen, che, qué raro que es este posteo, porque Daniel, nuestro padre, nuestro papá, no escribía así. Inclusive los propios seguidores de Daniel Cipolat dicen, che, qué raro que Daniel escriba esto, porque la verdad que no es su forma de escribir, él no escribía así, no es su forma de hablar, no es su forma de expresarse, entonces la verdad que le llamó la atención. En México, 2021, ya con vacunas. 28 de agosto, sí. COVID con vacunas. 28 de agosto del año 2021. Digo porque es distinto al comienzo de la pandemia, donde lamentablemente tanta gente murió, a cuando ya empezamos a estar vacunados. En el mundo, no solo acá. Exactamente. Lo cierto es que los hijos intentan comunicarse con el padre, por supuesto. Tenía COVID, no les había avisado nada. Es raro que alguien avise primero en las redes sociales antes que comentarle a la familia. Intentan comunicarse con Daniel Cipolat por esos días, 28 de agosto, primeros días de septiembre, y no se pueden comunicar. No había forma de comunicarse, no atendía los teléfonos, no contestaba los mensajes, no respondía los mensajes de las redes sociales, hasta que en un momento se comunican con una mujer que hasta ese momento la familia de Daniel Cipolat no la conocían, le era ajena. No era una secretaria de... No por lo menos una conocida. Claro. ¿Quién es esa mujer? Esta que está acá. Se llama Linda Sandra Uribe Esquivel. Una mujer que era muy cercana en los últimos meses, en los últimos años a Daniel Cipolat, pero que no era conocida por la familia, solamente la conocían algunos seguidores. Una ex Miss Michoacán de 1989, una mujer que también tenía aproximadamente... un supuesto rol de secretaria. Que claro, cuando la descubren los hijos, dicen, bueno, es secretaria, se comunican con ella, y ella efectivamente les dice, fríamente, miren, sí, su padre tuvo COVID y lamentablemente murió. Por teléfono les dice, sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de cariño para la familia, prepararle, dice, sí, ¿saben qué? Su padre tuvo COVID efectivamente, pero ya murió. Por suerte, les dice, está muy bien. Y ahora vas a ver una conversación de WhatsApp que tuvo Karina, la ex mujer de Daniel,
con esta mujer, Linda Uribe, donde le dice, bueno, che, contame algo, ¿cómo es esto de que se murió? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, ¿cómo llegó a esto? Un hombre más joven, 60 años. ¿Cómo llegó? Ahora vas a ver la conversación donde esta mujer le responde, no, quédate tranquila, ya lo enterramos, él murió en paz, él murió acompañado. Y ahí los hijos, la verdad que empiezan, mira, acá tenés, ¿ves? Le dice, Karina, sí, buenos días. Sí, es muy doloroso. Fíjense cómo le escribe esta mujer, ¿eh? Imagínate, ponete la situación de la familia. Se acaban de enterar que el padre, que el ex esposo murió. Lejos, le escriben a la secretaria a ver qué pasó y le responde esto. Sí, buenos días, es muy doloroso. Que tus hijos estén tranquilos, Daniel murió en mucha paz, le responde. Murió cuidado y amado por mí y mi familia profundamente. Por su comunidad también. Estoy con los trámites. Decime qué vas a necesitar. Cuenta con mi apoyo. Hasta ahí, cuando ella dice, murió cuidado por mí, ellos no sabían que había tenido una relación. Se enteran acá que aparentemente había algún tipo de relación. Me platicó siempre su vida, sus historias, sus memorias. Quiero que ellos, por sus hijos, sepan que en su corazón estuvieron siempre presentes, dice esta mujer. Pero claro, los hijos no terminaban, no les cerraba. No cerraba. Y claro, porque era lógico que no les sirva, que no les cierre esta versión. Entonces, esta mujer, Linda Uribe, les envía un certificado de defunción. Un certificado de defunción que es el comienzo, y acá les pido que presten atención, porque es el comienzo, este certificado de defunción que van a ver, es el comienzo de una historia muy misteriosa. Porque el certificado de defunción que le manda esta mujer a la familia, Linda Uribe, ¿sabes qué es, Paulo? Es falso. Trucho. Es trucho. Oh, Dios. ¿Y saben por qué? Este es el certificado, acá tenemos el documento. Increíble, ¿eh? Acá dice que murió por un infarto de miocardio y angina de pecho. Un infarto de miocardio. No menciona COVID en principio acá. Claro. Pero dice Cancún. infarto de miocardio, angina de miopecho. Sí, acá dice Cancún, Quintana Roo es la provincia y demás. Claro, y está firmado por un médico y hay un teléfono. Entonces, ¿qué hizo la familia? Por ahí hay un teléfono. ¿Y qué hizo la familia? Llamó al teléfono. Claro. Che, a ver, queremos hablar con un médico, cómo fue, qué murió, qué fue lo que le pasó. Todo esto mezclado con la angustia, que nosotros contamos tan fríamente acá, hay que mezclarlo con la angustia. Más allá que muchas veces esto es un tanto protocolar, porque no es el médico que te atiende, sino que es como el certificado nada más y nada menos que confirma que uno murió por una enfermedad o de modo natural, pero no va con la situación complicada, ¿no? Llaman al teléfono, esperando que atienda aquí. Un médico, sí, el hospital. O quien brinda este tipo de certificados. Llaman. ¿Quién atiende del otro lado del teléfono? Un empleado de seguridad de una garita de un edificio que no era un hospital. Hola, sí, ¿qué busca? No, ¿esto es un hospital? No, no, acá no funciona ningún hospital. Ya les resultó extraño. Qué raro, pusieron un teléfono... Que no coincide. Que no coincide. Ya era bastante extraño. Tratan de ubicar al médico. El médico no aparecía por ningún lado. El médico estaba desaparecido. Recordamos que todo esto en México y con la familia aquí en Argentina. Y con la familia acá en la Argentina. La embajada argentina en México, la Cancillería, digamos que ayudó recién cuando el caso se hizo conocido. No empujó mucho todavía la Cancillería. No tengo muy claro quién es nuestro embajador. ¿A quién tenemos? Te lo averiguo. Algún famoso, ¿eh? Algún famoso. Lo cierto, y ahora vas a ver, que descubren que ese certificado era trucho. Primero porque la firma del médico era rara, porque el teléfono era raro. Y ahora vas a ver, Paulo, al médico que firmó ese certificado dando una entrevista donde miente y cuenta y dice, no, sí, efectivamente se murió por COVID. Y ahora te voy a explicar por qué este médico está mintiendo. ¿Querés escuchar al médico que firmó el certificado trucho? Atención, el médico que firmó el certificado, a ver. Llego al domicilio, encuentro ya varios tanques de oxígeno y ciertos medicamentos que posiblemente yo me imaginaba que ya había sido tratado por alguien en su domicilio. En lo que voy en el trayecto, me informa la señora Linda que Daniel ya no responde. Prácticamente llego al domicilio, encuentro al Daniel en la cama, prácticamente en esta posición, totalmente acostado y prácticamente ya sin signos vitales. Hago la declaratoria de que ya había fallecido y lo reviso de pies a cabeza y digo, bueno, señora, desafortunadamente Daniel ya está muerto. Sí, dije, sí es mi firma, sí es mi paciente, y lo atendí yo y él en ningún momento lo vi golpeado, yo lo atendí posteriormente a que había tenido COVID y fallece secundario a un COVID. Bueno, ahí está lo escucharon claramente que el hombre dice
se murió por COVID. Por COVID. Bueno, acuérdense de esto que dice el médico. Pero acá viene quizás lo más importante de toda esta historia. Porque como a los hijos no les terminaba de cerrar, deciden ir a Cancún a hablar con esta mujer, Linda Uribe, que muy... Además era lo más lógico. Que era lo más El lógico. papá muere en Cancún. Más allá que en ese momento a uno le decían alguien muere de COVID y lamentablemente fue algo que... Claro, pero viste cuando no le cierra, es raro. No nos sorprendía por la gravedad de los hechos. Pero porque aparte, viste, el padre 2021, no les había avisado, che, tengo COVID. De repente se enteran por una secretaria que le dice, ah, sí, ya está muerto, ya lo enterramos, ya hicimos todo. Sí, era todo como muy, estar en la situación. muy El extraño. certificado, cuando llaman, no era un hospital. Entonces, uno de los hijos de Daniel, que vivía en México, pero en otra ciudad, decide viajar. Nicolás Cipolat decide viajar a Cancún y entrevistarse, encontrarse con esta mujer, Linda Uribe, para entender qué era lo que había hasta pasado. ahora era la que comunicaba, la que mandaba el certificado. Y les parecía raro, ¿viste? Aparte querían saber dónde estaba enterrado. ¿Está enterrado en un cementerio? Claro. ¿Le hicieron un velorio? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y además uno lee ese mensaje y uno, ante un dolor semejante, comienza a preguntarse, bueno, ¿puede haber constituido una pareja? ¿Cómo murió en paz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Rodeado de afecto o no? ¿O sufrió? ¿Pasó algo raro? Entonces Nicolás Cipolat viaja a Cancún, el hijo de Daniel, sí. y se entrevista, la va a ver a esta mujer Linda Uribe. ¿Y sabés lo que le dice la mujer? Muy livianamente. Le dice, sí, lo enterré en el jardín de la casa que compramos. ¿Cómo lo enterré en el jardín de la casa que compramos? ¿Sabés qué estaba haciendo Nicolás mientras esta mujer hablaba? La estaba grabando. Estaba grabando el audio donde se escucha, donde ella plácidamente le dice... No sé cómo será en ese país, pero lo enterré. Imagínate si cada uno hacemos eso mismo que vos preguntaste, lo preguntó Nicolás en ese momento. ¿Querés escucharlo? Por favor, Nicolás, uno de los hijos. O sea que lo enterraron sin cajón. Lo enterré sin cajón. Okay. Lo enterré desnudo, con fibras naturales, y lo enterré en mi casa. Eso, pregunta, ignorancia, ¿eso se puede hacer acá o hay que conseguir un permiso? No, claro que no se puede hacer, Nicolás. Pero a mí no me importaba un papel. Pero no te puede traer problemas a vos eso, o sea, enterrar a una persona en cualquier lado. Claro, porque es ilegal. Bueno, claro, Nicolás preguntó lo mismo que pregunté yo. Por eso te decía, lo mismo que preguntaste vos, ¿qué es lo que preguntaría cualquiera? Claro. Y increíblemente la mujer le confiesa y le dice, sí, es verdad, sí, lo enterré en el jardín de la casa, no tengo un papel y sé que es ilegal. Claro. O sea, así de increíble. Lo cierto es que ya estábamos mediados de septiembre cuando sale Nicolás y va y hace la denuncia, Claro, por supuesto, obvio. porque hasta ahora la policía no estaba enterada de toda esta situación. Hace la denuncia y ahí la justicia mexicana empieza a investigar. No le puso muchas ganas a la investigación la justicia mexicana, sigue sin ponerle ganas. Evidentemente, alguien de la Cancillería o de la Embajada tiene que empezar a empujar un poquito. Claro. En este caso, pues no le están poniendo muchas ganas. Lo cierto es que casi llegando al final de septiembre, 23 de septiembre, sucede esto que vos estás viendo acá en la pantalla. Finalmente van a un terreno que aparentemente la familia ahí se enteró que había comprado Daniel Cipolat junto con su secretaria para construir una casa, o en realidad lo había comprado Daniel y la secretaria decía que iban a vivir juntos, para construir una casa, e increíblemente encuentran el cuerpo de Daniel Cipolat enterrado ahí, en ese terreno, que era lo que había confesado esta mujer. Eso era cierto. Exactamente, era cierto. Inmediatamente ordenan la captura de esta mujer. Y a que no sabe qué pasó, Paulo. No estaba. Y no estaba, por supuesto. No la encontraron. Lo cierto es que la justicia hace la autopsia al cuerpo de Daniel Cipolat una vez que lo logran desenterrar para tratar de entender qué era lo que había pasado. ¿Y sabés lo que dice el certificado de defunción, el verdadero, el que le hicieron en la autopsia? Dice que no se murió por COVID, dice que no se murió por un infarto de miocardio, dice que no se murió por una angina de pecho. ¿Sabés qué dice, Paulo? Y ahora vas a ver acá el documento. Dice que se murió por un traumatismo de cráneo. Muy distinto. Este es el documento, este es el certificado verdadero. Ajá. Dice acá abajo que fue por un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué es un traumatismo cráneoencefálico? Es que vino alguien y le pegó en la cabeza hasta que lo mató. Muy distinto la situación de morir por COVID. Obvio. Evidentemente... O sea, no hubo COVID, no hubo infarto, no hubo nada de eso. No hubo infarto, no hubo nada de eso. Las sospechas que tenía la familia
eran evidentemente fundadas. Ya venía todo extraño en esta situación. Sí, Ahora, algo que me decía cuando pude consultar allá con alguna fuente, me decía, bueno, si efectivamente ella lo mató y lo enterró, la tiene que haber ayudado a alguien. Porque Daniel Cipolat era un hombre que tenía su altura, que tenía su quilaje, que tenía su contextura. Es difícil que una mujer pueda golpear a un hombre, sola, enterrarlo solo. Es difícil. Evidentemente, acá hay alguien más que ha participado de esto que todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe por qué lo asesinaron a Daniel Cipolat. Y la mujer prófuga. Y la mujer en este momento está prófuga. ¿Querés ver cómo trataban este tema en la televisión azteca de México? Porque se ha convertido esto en un caso que realmente le importa. No solamente acá en la Argentina, sino también allá en México. A ver. Desde que llegó a Cancún, México, hace una década, Daniel Cipolat se posicionó como un guía espiritual. Su asistente anunció en septiembre pasado que su jefe había muerto después de padecer COVID-19. Ilia, y poco después no se supo del paradero de dicha asistente. Por esos días encontraron un cuerpo enterrado en el jardín de su casa. Ahora sospechan que se trató de un homicidio. A los 60 años, su sueño era construir un gran centro de sanación muy cerca de la playa. Sin embargo, en agosto de este año, la vida le enseñó que era un ser humano como cualquier otro. El consejero cósmico anunció que había contraído el virus del COVID. Yo sinceramente me lo tomé muy tranquilo. Hasta que, según su hijo Nicolás Cipolat, pasaron los días y su padre seguía sin contestar. De repente aparece otra publicación pidiendo dinero con la cuenta bancaria de él para afrontar gastos médicos. Y eso nos resultó más raro todavía porque nosotros sabíamos que a él le iba bien. Aunque nada lo preocupó como el mensaje que leyó el 6 de septiembre. ¿Cómo que murió? O sea, decime, contame algo. La portadora de la mala noticia era, según él, Linda Uribe, la secretaria y pareja sentimental de su padre. Sin embargo, para el joven probarlo pudiera ser difícil. El doctor Francisco Mendiola Franco, quien constató la muerte de Cipolat y firmó su acta de defunción, dice que la fiscalía está equivocada. ¿Por qué los resultados de su examinación y la del forense son tan diferentes? No sé, a lo mejor al trasladarlo de la cama a la camioneta o al donde estuvieron, se golpeó, pero conmigo el paciente fallece en su casa y nunca vi una lesión traumática. Por lo pronto, las autoridades mexicanas han girado una orden de arresto contra Linda Uribe por haber sepultado a Cipolat en su domicilio.